muchas horas después de tanto trajín, tantos kilómetros recorridos, tantas horas de falta de sueño. Y para eso estamos en línea con un especialista en la temática, que es el doctor Daniel Cardinali. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bien, le preguntaba a propósito, recién lo charlamos aquí en la producción y le quiero dejar una primera consulta relacionada con esto de vivir prácticamente al lado del helicóptero los últimos meses en una campaña tan intensa como le ha pasado a muchos de los candidatos. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la cabeza? ¿Cómo hace uno para después recuperarse? En algunos casos por ahí veíamos algunos candidatos deteriorados, ¿o es solo una impresión que tenemos nosotros desde acá y verdaderamente no sea tanto como parece? En realidad no son solo los políticos, ¿no? Hace falta ver a los Pumas seguramente en el preludio de su partido del domingo, o cualquier persona normalmente que está expuesta a un estrés. Ese estrés le genera una alteración importante, y la adaptación al estrés es uno de los gravísimos problemas que no necesitamos ser candidatos políticos, lo vivimos los argentinos cotidianamente. Es claro que en una situación tan especial, el hecho de la privación del sueño aparece como un elemento muy importante, porque uno quizá es el único recurso que tiene para poder rendir un poco más, o que se cree que puede rendir un poco más, porque ahí viene la gran cuestión con respecto al sueño, que el sueño no es una función que uno pueda dispensar con toda tranquilidad, es indispensable. Es indispensable para por lo menos tres cuestiones que están muy vinculadas con el candidato ahora. La primera es su rendimiento cognitivo. Si yo no estoy bien dormido, mi debate presidencial o mi contrapunto con los periodistas va a ser diferente. Esa es una cosa clara. Lo mejor que me podría pasar a mí hoy es estar subiendo un colectivo donde el conductor del colectivo está bien dormido, porque si no voy a tener problemas muy serios de rendimiento, etcétera. La segunda cuestión, que es muy importante, es la emocionalidad, y eso no es menor. Privar el sueño a una persona es cambiar humor, una forma que muchas veces, y en esto, evidentemente para el candidato político, debe ser tal que seguir dialogando con usted, que nos iba enumerando un par de cuestiones relacionadas con el tema, iba por el punto 2, nos hablaba, por lo que lo venía siguiendo, respecto de cómo afecta también al humor, y yo pensaba, después cuando se nos cortó, decía, claro, los candidatos encima de esta intensa y larguísima campaña, si duermen mal, que es probable, y por ahí están un poco de mal humor, con semejante grado de exposición pública, tampoco hay tiempo para tener mucha cara larga, ¿no? Seguro, el lenguaje corporal es crítico aquí, ¿no? Y una persona que no ha descansado adecuadamente se lo puede identificar. La razón de la pregunta que ustedes me están haciendo es precisamente esta. No se los ve demasiado a los candidatos, obviamente están en una situación límite. Hay un punto que yo quiero señalar, en el cual coincido totalmente. Estamos viviendo en una sociedad que duerme aproximadamente 2 horas menos que hace apenas 40 años. Y eso es un hecho extraordinariamente trascendente que tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué? Y con respecto a lo emocional, no hay ninguna duda que la privación del sueño impacta de una manera muy importante en la maduración y conducta emocional. Y eso simplemente tenemos que mirar nuestros adolescentes. El adolescente necesita biológicamente más horas de sueño que lo que necesita un preadolescente. Claro. Y sin embargo, vemos cómo se expolia la noche, cómo se utiliza las previas y las recontraprevias para realmente hacer un cóctel infernal, que es privación de sueño, alcohol y desgraciadamente droga. Usted sabe, doctor, que chequeábamos aquí con nuestros compañeros, con nuestro equipo, y ninguno duerme más de 5 horas continuas. Eso, usted sabe, recién lo definíamos, bueno, pero yo llego, hago las actividades, duermo 5 horas, pero después durante el día uno siente que rinde. Eso es una fantasía y después la factura va a llegar traducido, no sé, en algún inconveniente de salud. ¿Cómo incide el hecho de dormir 5 horas si es que usted me dice que eso no es saludable? 5 horas por día. No,
5 horas es insuficiente claramente, a no ser que uno esté en un caso muy particular de una pequeña proporción de la población humana que puede resistir 5 horas. Uno no se da cuenta de la tremenda deuda que adquiere cuando el sueño se priva crónicamente, ¿no? Este es un hecho que a veces me cuesta trabajo transmitir a los padres jóvenes, por ejemplo, ¿no? El padre joven se preocupa mucho por sus hijos y tiene que hacer actividades que de repente aquellos que vivieron hace 20, 30 años la paternidad no las hacían. Pero a veces uno ve la compulsión, por ejemplo, de cuál es el recurso que tenemos para esta sociedad privada del sueño. Manejar nuestro fin de semana adecuadamente. No tenemos otra salida, las personas obviamente que estamos o gozamos de un estado de salud razonable. Sí. La deuda del sueño que adquirimos en la semana se paga el fin de semana. Claro. Y justamente yo comentaba lo de los padres jóvenes, porque muchas veces yo veo cómo el padre joven llena a sus hijos y se llena él de obligaciones horarias el fin de semana, cuando en realidad el fin de semana es el momento en el cual podemos de alguna manera esta deuda compensarla. Y ese es un mensaje para mí de mucha importancia y trascendencia. No podemos vivir en el medio del desierto. Estamos viviendo en una sociedad donde la exigencia, el estrés nos lleva a situaciones límites, pero tenemos un recurso que es el fin de semana y debemos respetarlo, y habría que jerarquizarlo, no tanto con este entretenimiento compulsivo, sino simplemente tomar conciencia que lo que estamos haciendo es compensar un estado descompensado que de otra manera nos lleva a la deuda crónica de sueño y a consecuencias bien demostradas en patologías que hoy asolan a la humanidad, ¿no? Como la diabetes, la neurodegeneración, las enfermedades neurodegenerativas. Es decir, por eso el sueño es algo que trasciende lo médico, ¿no? El sueño tiene que ver con una parte de nuestra vida crucial y fundamental, y en la medida que tomemos conciencia de la necesidad de respetarlo, seremos mejores políticos, seremos mejores padres, seremos mejores periodistas, y esa es una deuda que tenemos que saldar. Qué interesante, ¿eh? Me quedé con la deuda del sueño. Esa deuda del sueño, doctor, en el día a día, ¿se puede recuperar, se puede compensar al menos en la diaria con algo de siesta, o no funciona eso de dormir en cuotas? No, hay dos cuestiones con respecto a la siesta. Hoy se ha incorporado al mundo corporativo de manera muy fuerte lugares para poder tener ese periodo de reposo de no más de 20 minutos que tiene un valor muy importante para prolongar las horas de trabajo. Claro. Y convengamos que tiene un valor capitalista bien claro, o sea, no es altruista lo que se hace. Que rindan no es más. lo que se hace, sino simplemente se logra que esa persona pueda rendir algo más. Ya hoy nadie termina de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, eso lo sabemos todos, y esa siesta energética es muy útil. Pero esa siesta energética no paga la deuda de 1 hora, 2 horas, la tenemos que pagar justamente con ese recurso que señalaba del fin de semana. Y por eso hay que diferenciar muy bien, porque yo acá estoy dejando de lado la siesta prolongada de muchas comunidades y ciudades y localidades en el interior del país, que hoy cada vez más ha desaparecido, pero que existe todavía como algo de costumbre ancestral que tiene mucho que ver con las condiciones meteorológicas del lugar, climáticas del lugar, en fin. Pero esta idea de la siesta en el mundo corporativo tiene un valor capitalista exclusivamente, o sea, no tiene un valor de resarcimiento de la deuda que tenemos día a día. La deuda que adquirimos de 1 o 2 horas cada día la pagamos el fin de semana. Por eso mi recomendación es el fin de semana, nada de reloj despertador, nada de obligaciones tempranas, durmamos lo que nuestro cuerpo pida.
Doctor, muchas gracias. Ha sido la verdad muy interesante escucharlo. Reafirma algunas de las cosas que al menos yo especialmente tenía respecto de lo mínimo indispensable para poder tener un buen descanso y que todo eso después repercuta en la actividad, en cualquier rubro, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Así que lo dejamos que siga su viernes con tranquilidad y ha sido muy gentil con nosotros. No, le agradezco mucho, ha sido un placer hablar con usted. Chau, muy amable. El doctor Cardinali habló